Vamos a orar. Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en esta iglesia, que es tu cuerpo precioso con los hermanos amados. Aunque todavía no podemos participar con todos los hermanos por el motivo del COVID, esperamos que podamos ver a todos como antes normalmente, en el amor de Dios, muy pronto. Hasta que llegue ese momento, nos guía, cuida y protege para poder soportar esta dificultad más sanamente y adecuadamente ante Dios. Desde mañana vamos a empezar el último seminario de la Biblia de este año. Sabemos que esta es una gran oportunidad que tú nos das, así que guía muchas almas perdidas ante tu palabra y ayúdanos para que podamos participar en este seminario con todo nuestro corazón anheloso y adecuado ante ti. Deseamos propagar el Evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación en este seminario y por eso pueda ser glorificado a Dios. Enséñanos hoy también con las palabras que necesitamos para nuestra vida cristiana, especialmente en esta situación muy complicada por la pandemia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar primeramente 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Busquemos. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Texto principal de hoy. ¿Ya? Sí, Segunda de Corintios, Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Hoy vamos a aprender el tema muy importante para nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Si lo tienen, leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Sí. En la iglesia hemos aprendido varias veces con este versículo, ¿no? Hoy también vamos a pensar muy profundamente con este versículo acerca de nuestra fe, acerca de nuestra salvación. De nuevo, es muy importante. Esta palabra fue escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? Como sabemos, apóstol Pablo escribió. Por supuesto, él lo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? El apóstol Pablo era un cristiano muy grande, ¿sí? Muy grande, muy hermoso, quien escribió los 14 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Tal Pablo escribió esta Segunda de Corintios, para enseñar a los santos de Corinto sobre la vida cristiana adecuada, sobre la fe adecuada. En ese lugar de Corinto, él dejó esta palabra a las personas que creían
por sí mismo que llevaban la vida cristiana normalmente. Para esta persona dejo esta palabra: examinaos su fe. Aquí dice, si estáis en la fe. Esta frase, pensemos, dice así: si estáis en la fe, si estáis en la fe. En la Biblia está escrito que solamente por medio de la fe uno puede ir al cielo. Por eso la fe es muy importante. Por medio de la fe, a través de la fe adecuada, uno puede ir al cielo, uno puede recibir la salvación. Este tema es muy importante. La fe es única manera de ir al cielo. La fe correcta. No una fe equivocada, no una fe falsa, fe verdadera. Aquí, con este versículo, apóstol Pablo dijo de esa manera a los santos de Corinto, santos de la iglesia de Corinto, que creían que llevan una vida muy adecuada ante Dios, que tenían la fe verdadera. A ellos dejo esta palabra. Así que aquí está diciendo que se examine a sí mismo, ¿sí? A sí mismo, si está en la fe verdadera, en la fe verdadera. Solo uno mismo, ¿sí? Solo uno mismo puede examinar estos problemas. Uno mismo, cada uno de nosotros. Otra persona no, ¿sí? Como yo, un pastor, no puedo confirmar a su fe. Usted tiene la salvación, usted no. Yo no puedo distinguir, no puedo juzgar esto. Solo sí mismo, con Dios, con la palabra de Dios, con el criterio exacto de Dios. Este tema es muy importante. Aquí dice, mire, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Esta frase profundamente pensemos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Esto significa que uno mismo puede darse cuenta esto. Sí, entiende. Uno mismo puede darse cuenta. Este asunto, ¿no? Esta cosa, esta cuestión. Algunas personas dicen, yo no sé si podré irme al cielo o no, yo no sé. Algunas personas dicen de esa manera. ¿Cómo piensan ustedes entonces? ¿Es correcto o no? Algunos dicen así, es porque me falta mucho, tengo que andar más fervorosamente, tengo que participar más en la iglesia, después yo puedo ir al cielo. Pero ¿cómo piensan ustedes? Hay muchas personas que dicen de esa manera, ¿no? Esto se escucha como una expresión humilde, ¿sí? Una expresión humilde, pero en verdad no es lo humilde. No es lo humilde. Hoy tenemos que pensar profundamente en esto. No es humilde, sino es porque realmente no ha recibido la salvación. Por eso dicen de esa manera. Es porque no tiene la fe verdadera desde el principio. Por eso no tiene seguridad. ¿Sí? No tiene seguridad. Por eso dicen de esa manera. Humildemente, aparentemente. Yo todavía falta mucho. Pero esta frase no tiene sentido nada. ¿Sí? No necesaria. Dicen así. Que uno tiene la fe verdadera, no dicen de esa manera. Con seguridad. No confunden. El que ha recibido la salvación realmente tiene la fe segura, tiene la fe que el Espíritu Santo testifica. Y por medio de la Biblia, uno mismo puede conocer, uno mismo puede confirmar su salvación, ciertamente, con criterio de Dios, con la palabra de Dios, con esta verdad, ¿sí? Que el Espíritu Santo testifica. La Biblia también dice
de esa manera. Busquemos la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Aquí explica acerca de esto. Por eso hoy vamos a pensar acerca de mi fe. No piensen a otras personas, solamente a mí. Acerca de mi fe, mi salvación. Aquí, Romanos capítulo 8, versículo 16. Si lo tienen, leamos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta frase, este versículo, dice muy claramente acerca de la fe verdadera, acerca de ser el Hijo de Dios, ¿no? La salvación, mismo contenido. El Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu mismo testifica acerca de la fe verdadera. Mire, antes de recibir la salvación, antes de recibir la salvación, prácticamente éramos personas fuera de Cristo. Con este dibujo vamos a ver, sí, fuera de Cristo, pero al momento de recibir la salvación, como hemos entrado en Cristo, de esa manera, otra vez. Antes de recibir la salvación, afuera de Cristo. Ahora, después de recibir la salvación, así, sí, entramos. Hemos entrado en Cristo. Nosotros mismos, por eso nosotros mismos damos cuenta esta verdad. Uno que entró en Cristo por la fe verdadera, él mismo sabe, él mismo conoce esta verdad. Por eso la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos. Aquí, Efesios capítulo 2, versículo 12, yo leo, ¿sí? Solamente miren la pantalla. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo, ¿sí? Aquel tiempo es antes de recibir la salvación, ¿sí? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de recibir la salvación, éramos así, ¿no? Éramos así. Antes de ser salvos, pero un día, ¿sí? Un día, al escuchar el evangelio verdadero, comprendimos esta verdad, ¿sí? Evangelio, y así recibimos la salvación. Y en tal día hemos entrado en Cristo. Tal día. La Biblia está diciendo que existe ese día, tal día, un día. Un bebé nace un día, ¿sí? No nace mientras una semana, ¿no? Hoy sale brazo, mañana piernas, ¿sí? Pasado mañana, no. Un día, eso es anormal, ¿sí? Un día nace un bebé. Entonces, la Biblia también, nacer de nuevo, recibir la salvación. Un día, tal día hemos entrado en Cristo. Un día. La Biblia está diciendo que existe tal día, ese día. Aquí, yo busqué unos versículos, dos versículos aquí. Hechos capítulo 2, versículo 47. Busquemos aquí. Hechos, capítulo 2, versículo 47 y 41. Aquí yo voy a leer. Hechos 2, 47. Primero les leo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dicen así. Abajo, versículo 41, leamos juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Vamos a ver con este versículo. Aquí dice, el Señor. Pensemos, el Señor. El Señor es el núcleo, ¿sí? El Señor. El Señor es el sujeto. El Señor lo hizo, ¿no? El Señor. Y dijo que el Señor añadía cada día los que habían ser salvos. El Señor añadía cada día. Entonces, podemos decir que existe tal día, ¿sí? Tal día. Es decir, existe el día de la salvación de cada cristiano. Cada uno de nosotros también tenemos tal día que recibimos la salvación. Yo recibí la salvación 22 de mayo de 1996. Yo recibí la salvación. Yo recuerdo. ¿Por qué? Tal día entré a Cristo. Yo mismo conozco esto. De esa manera, el que ha recibido la salvación, él sí mismo se da cuenta esto. Aquí dice, se añadía el número de las personas, ¿sí? Como 3,000 personas, ¿sí? Se añadía el número de las personas. Eso significa que habían personas que recibieron la salvación en tal día. ¿Entienden, no? Añadía cada día las personas recibieron la salvación. Entonces, para estas personas tienen su día de la salvación. Tal día ellos recibieron la salvación. Y en ese día, la manera de la salvación, ¿qué es la manera de la salvación? La manera de la salvación fue recibir la palabra. Aquí, versículo 41 dice, recibieron su palabra, ¿sí? Esta es la manera de Dios. Manera de recibir la salvación. Recibir la palabra de Dios. Es decir, uno es salvo por medio de la palabra de Dios. Nosotros también recibimos por escuchar la palabra de Dios. Por escuchar el Evangelio, que es la palabra de Dios. Esa palabra que predicó Pedro en ese momento, por medio de esa palabra del Evangelio de Dios, las personas recibieron la salvación. Por eso la Biblia también dice así. Busquemos la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 5 al 6. Aquí también explicando acerca de la salvación, menciona el día de la salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 5 al 6. Colosenses capítulo 1, versículo 5 al 6. Si lo tienen, leamos juntos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí dice, desde el día, hay el día de la salvación. Cada persona, cada cristiano tiene ese día de recibir la salvación, de escuchar el Evangelio, de comprender de Evangelio, ¿sí? Ese día, cuando comprende realmente después de escuchar el Evangelio, eso es el día que recibe la salvación, ¿sí? El día de la salvación. Otro versículo también, aquí, por medio de la palabra recibimos la salvación. Aquí explica acerca de la manera de recibir la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí también explica muy exactamente
esta manera de recibir la salvación por la palabra de Dios. Nosotros también recibimos por escuchar la palabra de Dios. Ciertamente, ciertamente, por la palabra de Dios, uno nace de nuevo, no por una obra, ¿sí? Eso no es, va a ser naciendo de nuevo. Escuchen bien esta frase. No es, va a ser naciendo de nuevo. Por esa palabra, naciendo de nuevo. Sino, Él nace de nuevo por medio de la palabra. ¿Entienden? Nacer de nuevo, no naciendo de nuevo. Nacer de nuevo, por la palabra de Dios. Ya se terminó perfectamente. Así, de una vez, ciertamente se termina. Una vez, no naciendo de nuevo. Un bebé no naciendo, ¿sí? No es naciendo. Nació una vez, un momento. Así recibimos la salvación, no naciendo de nuevo. Hay algunas personas que piensan que uno va cumpliendo esa salvación del Espíritu dentro de un proceso. Por eso dicen, uno es naciendo de nuevo. Pero eso es un malentendido sobre la Biblia. No es bíblico. La Biblia no dice de esa manera. Nacer de nuevo. Primero, la gente debe recibir la salvación del Espíritu. Una vez, mire. Primeramente, salvación del Espíritu. Es una vez, como nacer un bebé, ¿sí? Salvación del Espíritu una vez y luego de eso, luego de eso, sigue la salvación de vida, ¿sí? La salvación de vida, la cual la vida y el carácter de uno que nació de nuevo se va cambiando como un cristiano. Esta es la salvación de la vida, ¿sí? Cuando se confunden entre la salvación del Espíritu, es una vez del Espíritu, y la salvación del carácter, podría pensar de una manera equivocada. Confundiendo, yo recibí la salvación naciendo de nuevo, pero no. Primeramente, una vez nace de nuevo, perfectamente, se terminó por el Evangelio, escuchar la palabra, y después de la salvación, él vive, cambiando, ¿sí?, su vida. Esta es la salvación de la vida, salvación de carácter, podemos decir de esa manera. Hay otro tipo de salvación de la Biblia, ¿sí? Por eso tenemos que conocer bien acerca de esta salvación. Si no conociera exactamente sobre la Biblia, pueden haber estos malentendimientos. Por lo tanto, la Biblia dice así. Aquí, la Biblia, Isaías 34, versículo 16. Busquemos la Biblia. Isaías 34, versículo 16. Isaías 34, versículo 16. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Aquí está diciendo, esta Biblia diciendo, inquirid en el libro de Jehová, que es la Biblia, ¿sí? Inquirid. ¿Cómo examinar la fe? Es muy importante, más que otras cosas. No debería pensar en su propio pensamiento. No debería pensar con nuestros propios pensamientos acerca de la salvación. Eso es muy peligroso. Algunos dicen, como todos conocen y todos viven de esa manera, así que está bien de vivir con
esta manera, sí, cualquier manera, pensando, mi pensamiento así, entonces sigo mi pensamiento. Hasta este límite estaría bien, no se preocupen. Algunos dicen de esa manera, acerca de su salvación, pero este aspecto es muy peligroso, ¿no? Si cree de esa manera, pasará una situación muy grave, pasará una situación muy peligrosa, el infierno, ¿sí? El asunto de la fe no debemos pensar de esa manera, con criterio de Dios, Dios, que es la palabra de Dios, vamos a chequear, tenemos que chequear el infierno, ¿sí? Si equivocamos acerca de esta fe, van a caer al infierno. Eso no es un tema ligero, no es un tema sencillo. Busquemos la Biblia, San Mateo capítulo 16, versículo 26. San Mateo 16, primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo 16, 26. 16, 26, si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta frase es muy importante. Pensemos entonces. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No recibe la salvación, no sirve de nada. Al fin de esta persona caerá al infierno, ¿sí? Eternamente. Debemos pensar en esto muy seriamente, profundamente, exactamente, con el criterio de Dios, con la palabra de Dios. No con mi pensamiento. Debido a que Dios considera más importante acerca del espíritu, acerca de la salvación de un hombre, más que otras cosas, debemos pensar bien de los problemas de la fe correcta. ¿Yo tengo la fe correcta o no? Confirmar esta fe es uno de los problemas que los humanos deben solucionar con mucha importancia. Sí. Entonces, ¿de qué manera? Sí, ahora vamos a pensar, ¿de qué manera podría examinar nuestra fe? ¿De qué manera? ¿Con qué manera? ¿Cómo piensan ustedes? Muchas personas piensan equivocadamente acerca de esta manera. Orar fervorosamente. Tenemos que orar fervorosamente. Ir a la iglesia intensamente, sin falta, ni un domingo. Vamos a ir a la iglesia, asistir. Así puedo ir al cielo. Vamos a asistir, participar. Hacer el servicio en la iglesia. ¿Cómo piensan? Si servimos muchos trabajos, así podemos ir al cielo. Hacer mucha actividad. Dar mucha ofrenda. ¿Cómo piensan ustedes? ¿La Biblia dice así? Por eso tenemos que chequear el criterio de la Biblia, el criterio de Dios, no mi pensamiento. Algunos pueden pensar de esa manera. Aparentemente se ve correcto, ¿sí? Orar fervorosamente, participar en la iglesia físicamente, hacer el servicio, dar ofrenda, hacer mucha actividad, pero en ninguna parte de la Biblia está diciendo que examine su fe con estas cosas. No, ninguna parte de la Biblia dice así. Esto debe ser el criterio y el pensamiento de Dios, no mis pensamientos. Así que debemos conocer exactamente la voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios para examinarlo, no mi voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La Biblia explica de esa manera. Isaías 55, versículo 8 y 9. Busquemos en la Biblia. Isaías 55, versículo 8 y 9.
Este versículo también hemos aprendido varias veces en la iglesia, en el seminario también, ¿sí? En este seminario que empieza mañana, también vamos a aprender con este versículo también. Aquí, Isaías 55, versículo 8 al 9, si lo tienen, leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así como mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Perdón. Mire. Como dice este versículo, los pensamientos y los caminos de Dios son absolutamente diferentes a lo que piensan las personas. Muchas personas piensan en su manera, ¿sí? En su pensamiento. Muchas personas teniendo las terquedades, ¿sí? Las terquedades de su propio camino y su propio pensamiento. Así dan un resultado aterrador que es perderse eternamente. Por eso la Biblia dice así. Abajo, arriba, ¿sí? Isaías 55, versículo 7 y Proverbios capítulo 14, 12. Miremos en la pantalla aquí, dos versículos. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo piensan ustedes? El fin, ¿sí?, de su camino es muerte, es la muerte. ¿Cómo piensan? Uno piensa que este camino es correcto, entonces yo voy a ir, ¿sí? Pero al fin de este camino es el infierno. ¿Cómo piensan? Pero lamentablemente hay muchas personas. Ayer me encontré un técnico de audio. Yo le pregunté, ¿usted cómo piensan? ¿A qué dirección podemos llegar a Lima? ¿Sí? Entonces él pensaba al contrario, allá, ¿sí? Al sur podemos llegar a Lima, ¿sí? Allá al norte, al norte llegará al Trujillo, pero él pensaba al contrario, ¿sí? Entonces me dijo que esta dirección llegará a Lima. Entonces, ¿usted cree de esa manera verdaderamente? Sí, es seguro. Él creó, este lado llegará a Lima. Pero, ¿cómo piensan? Esto es la equivocación. Su pensamiento y la verdad es totalmente diferente. Por eso, ¿qué debemos hacer primeramente? Antes de reprender esto, hay que chequear cuál es la verdad. ¿Sí? Yo pienso esta dirección es llegar a Lima, pero voy a chequear con Google, con algunas informaciones, chequeando, podemos distinguir correctamente. Entonces, ¿qué faltó? No chequeó la verdad. Él agarró solamente su pensamiento nomás. Pero acerca del asunto de la fe, ¿cómo piensan? Esta manera es muy peligroso. Hay que chequear qué es la verdad con la palabra de Dios, con el criterio de Dios, ¿no? No mis pensamientos, ¿no? ¿Entienden? Es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas personas que piensan de esa manera, ¿sí? Acerca de esta fe, ¿sí? Nuestra salvación. Debemos conocer
debemos conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es el criterio de Dios y cuál es el pensamiento de Dios. No mis pensamientos ni mi camino, ¿sí? Cada persona tiene sus caminos, pensando que este camino es correcto, pero sería algo equivocado, ¿sí? Por eso escribió Dios su voluntad en la Biblia, su voluntad, su criterio en la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchas personas, sin confirmar la Biblia ni la palabra de Dios, creyendo en su propia manera, fracasa, ¿sí? En la Biblia está un ejemplo así también. Busquemos San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. San Mateo 7. 여보, 그 창문 좀 열어주세요. 그 창문을 열어야 됩니다. Perdón. Yo pedí algo a mi esposa. ¿No entienden? Es secreto. Secreto. Sí. Después de culto me preguntan. 창문 좀 열어주세요. Ok. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Si lo tienen, leamos juntos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Jesús mismo dijo esto a las personas que dicen, Señor, Señor. Pensemos en esta escena, ¿sí? Pensemos. Si meditamos esta escena, podemos darnos cuenta que esta es una palabra muy aterradora, muy aterradora. Imaginemos esta escena. Las personas que aparecen en esta historia son las personas que van al infierno, aunque creían que estaban creyendo en Dios. Sí. Por eso dijeron, Señor, Señor. ¿Cómo piensan ustedes entonces? Ellos profetizaron y echaron fuera demonios. Sí, echaron fuera demonios. En nuestra época también. En nuestra época son como un pastor. ¿Sí? Como un pastor, predicador, sacerdote, papá, puede ser. Sí, ellos dicen, creen en Dios. Un pastor también, sí. Si tiene una fe equivocada, ellos, como esta persona. Quizás ellos podrían realizar muchos poderes también. Hay muchos pastores que hacen un milagro, pero debemos saber que diablo también hace milagro, ¿sí? Ellos también tienen poder. Yo no digo que otros pastores es el diablo, no. Son diablos, no. Sí, entienden, ¿no? Perfectamente, correctamente, tenemos que conocer bien el criterio de Dios. ¿Qué es la fe verdadera? Aquí las personas dijeron, Señor, Señor. Hay muchas personas que dicen así. Aquí en Perú, casi 100%, el 100% de las personas dicen de esa manera. ¿Creen en Dios usted? Sí, yo creo. ¿Recibió la salvación? Sí, yo recibí la salvación. Desde niñas yo participé en la iglesia. Hasta ahora, yo orando mucho, siempre, pensando mucho en Dios. Por eso yo recibí la salvación. Pero sí, está bien, sí. Muy bien, pero
el criterio es diferente con su manera y entre la Biblia, ¿sí? Pero debemos saber ciertamente que uno no puede ir al cielo por la oración, ¿sí? Ofrenda, una obra, un corazón bueno, no. La Biblia dice acerca del criterio de Dios, la voluntad de Dios. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre, hace la voluntad de Dios, puede entrar en el cielo. Absolutamente no se puede entrar en el cielo por medio de la vida religiosa, ni por algunos hechos, algunas obras, no. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué es la voluntad de Dios? Bíblicamente tenemos que saber esto exactamente. Busquemos la Biblia. San Juan, capítulo 6, versículo 40. Aquí aparece la voluntad de Dios. Muy simplemente explica acerca de la voluntad de Dios. Aquí, San Juan, capítulo 6, versículo 40. San Juan 6, 40. Si lo tienen, leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí explica muy claramente acerca de la voluntad de Dios. Aquí, la voluntad del que me ha enviado es voluntad de Dios, ¿no? Jesús dijo esto. La voluntad del Padre es creer en su Hijo, Jesucristo, ¿sí? En su Hijo, y obtener la vida eterna, ¿sí? Obtener la vida eterna es la voluntad de Dios. Creer en Jesucristo y obtener la vida eterna es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es obtener? ¿Qué es obtener la vida eterna? ¿Qué es? Aquí, San Juan capítulo 17, versículo 3, explica acerca de la vida eterna, ¿sí? San Juan 17, versículo 3, si lo tienen, leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí explica también muy simplemente, claramente, correctamente. Aquí dice, el único Dios. El único Dios, no algunos dioses, no. El único Dios. ¿Ustedes tienen muchos padres? ¿Cómo piensan? Solo un padre tenemos. Sí, yo tengo un padre. Ustedes también. ¿Sí? No tengo 3 padres, no. Único Dios. Dios es único Dios, no es algunos dioses, ¿no? Aquí dice, el único Dios, la vida eterna es conocer sobre el único Dios verdadero, ¿sí? Único Dios verdadero, el Creador, quien hizo todo este mundo, y también conocer a su unigénito, Jesucristo, ¿sí? Esta es la vida eterna. Es decir, es la salvación. ¿Sí? La voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que dice la Biblia. Y el significado de la vida eterna no es mi pensamiento, ¿sí? No podemos creer en lo que no conocemos, ¿sí? Alguien no conozco, no puedo creer en él. No conozco, si me dice, pastor, yo solamente un pasajero, pero me presta 300 soles, por favor. ¿Me cree? Entonces yo, ¿le presto? No conozco, no podemos creer. No podemos creer en lo que no conocemos. ¿Cómo podríamos creer sin saber
que Dios es el único Dios creador, quien creó este mundo. Y que incluso ahora está viviendo y trabajando. ¿Cómo? ¿Sí? Por eso tenemos que conocer a Dios a través de la Biblia. La Biblia dice así: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Isaías 40:26 dice así, ¿sí? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó, ¿sí? ¿Quién creó estas cosas? Si conocemos esta verdad, que Dios creó todo el mundo, Dios es el creador, Dios es el único Dios, a través de la Biblia podemos creer en Dios correctamente. Esta es la voluntad de Dios, conocer a Dios verdadero, conocer a Dios, único Dios verdadero, y Jesucristo. Es la voluntad de Dios, es la vida eterna, ¿no? Por eso tenemos que conocer a través de la Biblia a Él. Es decir, tenemos que conocer primero sobre el Creador Dios y después podemos creer en Él correctamente, ¿sí? No debemos creer sin conocimiento de Dios en cualquier manera, pero hay muchas personas creen de esa manera, cualquier manera, con su propio pensamiento, sino por medio de la Biblia, ¿sí? Confirmando que Dios es el Creador. Así podemos creerlo correctamente. Así que tenemos que creer realmente en la existencia de Dios para conocer quién es Jesucristo. Esto es el orden. Por eso nuestro seminario es muy bíblico. Desde el primer día aprendemos acerca de la creación, ¿sí? Para que sepamos el único Dios creador. Y aprendemos acerca del pecado, y por último en el Evangelio explica sobre Jesucristo, ¿sí? Por eso completamente podemos conocer a único Dios verdadero, a Jesucristo también. De esa manera podemos tener la vida eterna. Tenemos que entender exactamente la voluntad de Dios. Por eso preparamos este seminario, muy bíblico, es muy bíblico. Único Dios verdadero y su Hijo unigénito, Jesucristo. Si conocemos exactamente esta verdad, podemos recibir la salvación. Tenemos la fe correcta, bíblicamente. Así, de esa manera, podemos creer en lo que hizo Jesucristo por mí, ¿sí? Es muy bíblico. Tenemos que conocer cómo debemos hacer para que se conecta la relación entre Dios y yo para poder creer, ¿sí? Tenemos que conocer primeramente. Tal Jesucristo vino a esta tierra, ¿sí? Tal Jesucristo vino a esta tierra. Podemos creer después de conocer la razón por la que vino Jesús a esta tierra. Dentro de ese contenido hay muchas historias relacionadas conmigo. Tenemos que conocer en esto también. Pero lamentablemente muchas personas, sin conocer bíblicamente estas verdades relacionadas conmigo, dicen que conocen y creen en Jesucristo sin conocimiento. Esta verdad, ellos dicen, conocen, creen en Jesucristo aparentemente, pero esta fe es equivocada. Entre estas personas hay los fariseos, ¿sí? Hay los fariseos, quienes creían en Dios muy fervorosamente. Sabemos, ¿sí? Esto es un ejemplo. Los fariseos dicen de esa manera: yo creo en Dios, en Jesucristo. A pesar de que los fariseos en esa época vieron que Jesucristo vino según como fue profetizado en la Biblia, no lo reconocieron. Sí, no lo reconocieron. Al ver solamente esto, podemos darnos cuenta que muchas personas no tienen una fe verdadera, aunque
con su boca dicen que creen. Así que debemos pensar y reflexionar en nosotros mismos acerca de nuestra fe. Con el texto principal, ¿sí? Así empezamos. Examinaos a vosotros mismos. ¿Tenéis la fe o no? Entonces, Jesús directamente los reprendió y advirtió a los fariseos, a ellos. Así. Busquemos la Biblia. San Mateo 22, 29. Jesús directamente dijo de esa manera a ellos. San Mateo 22, versículo 29. San Mateo 22, 29, ¿se lo tienen? Leamos juntos. Entonces, reprendiendo Jesús, le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Eso es lo que dijo Jesús a los fariseos, ¿sí? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque ellos no conocían exactamente acerca de Jesús. Nosotros también. Nosotros debemos pensar en la venida de Jesucristo a esta tierra, relacionando con nosotros mismos, ¿sí? Un versículo muy importante. Aquí busquemos Primera de Timoteo, capítulo 1, 15, versículo 15. Aquí explica muy exactamente acerca del propósito de la venida de Jesús. Con este versículo podemos entender exactamente por qué vino Jesús a esta tierra. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, los pecadores deben saber este propósito. O sea, las personas, ¿sí? Las personas deben saber este propósito de venida de Jesús. ¿Por qué? Todas las personas nacieron como pecador, ¿sí? Desde su nacimiento. En el seminario vamos a aprender en este tema, ¿sí? Acerca de este tema. Como dice este versículo, Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores. Si realmente no nos damos cuenta que ese pecador es nosotros mismos, no podemos recibir la salvación. Si realmente no nos darnos cuenta que ese pecador es nosotros mismos, no podemos recibir la salvación. Así que debemos saber, somos pecadores desde nuestro nacimiento. Uno que reconoce esto, puede recibir la salvación. Porque el propósito de venida de Jesús es salvar a tal pecador, ¿no? Si no reconociera que mi espíritu está muerto perfectamente por los pecados, ¿sí? Es decir, un pecador, entonces no podría recibir la salvación. Dios es el Espíritu y el hombre fue creado a la imagen de Dios, ¿no? Espiritualmente. Es decir, el hombre es la única creación que tiene el Espíritu. Aquí, primera de Génesis capítulo 1, 27, capítulo 2, 7, 2 versículos, les leo. Aquí dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sabemos. Abajo, entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
un ser viviente. Estos versículos son muy conocidos, ¿no? ¿Sí? Entre todas las criaturas de este mundo, únicamente el hombre tiene el espíritu. ¿Sí? Solamente el hombre tiene el espíritu. Muy especialmente, ¿no? Debido a que tiene este espíritu, también tiene el requisito de ser la pareja del amor perfecto de Dios. Nosotros somos la pareja de Dios porque tenemos el espíritu, que es la imagen de Dios. ¿Sí? Mismo nivel, podemos entender de esa manera. Nosotros, una pareja con Dios, espíritu, tenemos. Es decir, el hombre desde el comienzo fue creado especialmente como la pareja de Dios. Por eso Dios amó al hombre desde el comienzo. Amó al hombre desde el comienzo. Debido a que Dios le amaba al hombre mucho, así dio la ley al hombre también. Así dio la Biblia. Si el hombre hubiera sido creado para obedecer absolutamente, todo esto no tiene requisitos como el objeto de amor. Sí. ¿Entienden? Supongamos que creó un robot en forma del hombre y le programó para que ame incondicionalmente. Pensemos de esa manera. Incondicionalmente programó para amar incondicionalmente. Entonces, pensemos, ¿se formaría una relación del amor verdadero al recibir una confesión de amor de tal robot? ¿Cómo piensan? No, sí. Él programado, así, incondicionalmente amar a otra persona. Entonces, si recibimos una confesión del amor de este robot, entonces, ¿se sentiría muy feliz? No, cualquier persona ama. Absolutamente no, totalmente no sería. Cuando uno escoge el amor en un estado de la voluntad libre, ¿sí? En la voluntad libre de amar o no amar, así se lleva a cabo del amor verdadero, ¿sí? Tenemos una elección, ¿sí? Un estado en estado de la voluntad libre, ¿sí? Voluntad libre de amar o no amar. Él elige un lado de amar. Tal momento podemos sentirse muy feliz, ¿sí? No es un robot. Por eso Dios les dio esa voluntad libre a los hombres, para nosotros, ¿sí? Para hacer pareja, ¿sí? Pareja verdadera de Dios. Por lo tanto, con esa voluntad libre podría escoger el amor de Dios o traicionarlo. Pero nosotros elegimos el amor de Dios. Por eso podemos ser una pareja de Dios. Pero entró el pecado porque los hombres, aprovechando esa voluntad libre, escogieron el camino de desobedecer ante lo único mandamiento de Dios. Por ese pecado entró la muerte. Aquí explicó acerca de este pecado. Génesis capítulo 2, versículo 17, dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sabemos? ¿Sí? Esta historia. Cuando Adán desobedeció al mandato de Dios, comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal, y él murió, ¿sí? Él murió. Pero, ¿qué cosa había muerto? ¿Qué cosa? Él murió, pero ¿qué cosa había muerto? En la Biblia está escrito que ciertamente morirá si falla la ley, falla
el mandamiento de Dios. Pero Adán, a partir de ese momento de pecó, vivió 930 años más. Sí, la Biblia explica así. Entonces yo también personalmente tenía algo duda. Aquí dice, ciertamente morirás, pero no murió. Vivió 930 años más. Vivió más. Por eso yo tenía mucha duda. La muerte, ¿sí? La muerte que dice aquí no quiere decir la muerte carnal, sino la muerte del espíritu. Su espíritu había muerto. Ese día, cuando Adán falló el mandato de Dios, el espíritu murió. Sí. Mire, aquí, Génesis capítulo 3, versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? El hombre no renacido, ¿sí? El hombre no renacido, no recibió la salvación. Es solo una porción del polvo de la tierra. Sí. Nuestro cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. ¿Sí? Génesis 2:7 dice así. Varias investigaciones testifican esto también. ¿Sí? Nuestro cuerpo es igual con polvo de la tierra. Lo más importante es el espíritu, ¿sí? El espíritu a la imagen de Dios. No solo un cuerpo como el polvo de la tierra, pero como ese espíritu ha muerto, ¿sí? Ese espíritu ha muerto. No tiene ninguna relación con Dios. Por eso solo una persona que no recibió la salvación, no tiene relación con Dios correcta, él solamente un cuerpo de polvo nomás. Había muerto su espíritu. Para recuperar de nuevo esa relación con Dios, el espíritu debe revivir. Mire, debe revivir. Aquí, por ejemplo, mire, aquí hay un celular, ¿sí? Aunque por apariencia no tiene ningún problema, pero si no tuviera chip, no podría llamar. Sí. Aparentemente es normal, se ve normal, no tiene ningún problema, pero no tiene chip, no podría llamar. Aunque nos esforcemos y gritemos con este celular sin chip, no sirve de nada. Tampoco podremos tener un diálogo. Sí, no sirve de nada. Asimismo, la muerte del espíritu es como un celular sin chip, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que que su espíritu está muerto, se encuentra en un estado en el que la relación con Dios está fundamentalmente cortada, ¿sí? Podemos decir así. Entonces, debemos comprender sobre tal estado de nosotros para poder conocer cómo Dios recupera ese estado por medio de Jesucristo, y así podremos creer en esta verdad. Es el Evangelio. Génesis capítulo 5, busquemos la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 1. Aquí, primeramente, Génesis 5:1. Les leo. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Hasta aquí. Esta escena es antes de cometer el pecado, ¿sí? Adán, ¿sí? El día en que creó Dios al hombre, Adán, a semejanza de Dios lo hizo. Antes del pecado, lo hizo a semejanza de Dios, ¿sí? A imagen de Dios. No tiene ningún problema. O sea, él tiene chip, sí, podemos decir así. Tenía chip, pero
Abajo, Génesis capítulo 5, 3, leamos juntos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí, ¿qué diferencia tiene entre dos versículos? Antes de pecar, ¿sí?, Dios creó a semejanza de Dios al hombre. Pero aquí, engendró un hijo a su semejanza. ¿Su semejanza qué significa? Semejanza de Adán, conforme a su imagen, ¿sí?, después de pecar. Sin chip, semejanza de Adán que no tiene chip, ¿sí? Pero no digan afuera, pastor dijo que tenemos que tener chip. No, es un ejemplo, ¿sí? Es relación correcta con Dios, ¿sí? Un espíritu revivido, es chip, un ejemplo. Esta iglesia, dicen chip es muy importante. No, ¿sí? Entonces, el hombre fue hecho a la imagen de Dios al comienzo, pero después de cometer el pecado, nació la humanidad a la imagen de Adán, la imagen de Adán. O sea, imagen de pecador, como dice este versículo, ¿no? Debemos saber que nuestro estado es un estado pecaminoso, así básicamente, después de cometer el pecado de Adán. Mire, esto también hemos aprendido varias veces en el seminario. Si el molde de pan está abollado, el pan que sale desde ese molde estaría abollado también igualmente, de esa manera. ¿Sí? Si tiene una forma normal, si sale normalmente el pan, pero después de está abollado, el pan que sale desde este momento, estaría abollado de esa manera, con molde, ¿sí? ¿Entienden? Es decir, el espíritu del hombre nació en un estado muerto por los pecados y por las culpas. Busquemos la Biblia, Salmos capítulo 51, versículo 5. Salmos 51, versículo 5. Este versículo también muy importante, ¿no? Salmos 51, versículo 5. Este versículo explica muy bien nuestro estado antes de recibir la salvación. Salmos 51, versículo 5. Si lo tienen, leamos juntos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Sí, verdad. Antes éramos así. Nacimos de esa manera. Nosotros, desde el momento de ser concebido en el vientre de madre, éramos pecadores. Desde el principio éramos pecadores. Si no reconociera esto, sin conocer, tampoco podría llegar a creer que es lo que hizo Jesucristo por mí. Si no reconociera realmente que soy un pecador, cuyo espíritu está muerto por los pecados totalmente, y también si no pudiera reconocer que tengo un destino miserable, que no me queda más que ir al infierno eterno por estos pecados, pensaría que sería suficiente eliminar y solucionar pecados haciendo algunas buenas obras, guardando la ley y con mucho esfuerzo. Podrían pensar de esa manera, equivocadamente. Por eso, lamentablemente, estas personas que tienen este pensamiento podrán tener una fe equivocada. Es algo muy lamentable, pero hay muchas personas como esto, ¿sí? Por lo tanto, tal como dice San Mateo capítulo 7, podría malentender que uno puede ir al cielo diciendo, Señor, Señor, ¿sí? Señor, Señor, o teniendo muchas buenas obras, esforzándose,
Esto es un malentendimiento muy peligroso, ¿sí? Por eso tenemos que saber exactamente cuál es el criterio de Dios, cuál es la salvación verdadera, cuál es la fe correcta, según la Biblia. Pero lo más importante es conocer que soy inhábil de solucionar estos problemas, estos pecados. No tenemos capacidad de solucionar este problema, solo Dios. No se solucionan estos problemas del pecado por mi esfuerzo, por mi obra, por mi oración, por mi ofrenda, por mi participación de la iglesia. No, sino debemos conocer y creer en lo que hizo de parte de Dios, en lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz. Esto es el Evangelio. Ese camino y la manera están en Jesucristo. ¿Sí? Están en Jesucristo. Busquemos la Biblia. San Juan 14, versículo 6. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Aquí explica muy exactamente, claramente, acerca de la manera de ser salvos. De ser salvo. San Juan 14, versículo 6. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí explica muy claramente. Jesús es la clave, ¿sí?, de la salvación. Jesús no es quien enseña el camino, no es quien enseña el camino, no, sino es el camino mismo. Jesucristo es el camino mismo, no una persona, no un ser que enseña el camino de la salvación. No, Jesús mismo en sí, Él es camino mismo, Él es verdad misma, Él es la verdad y Él es la vida misma. Solo el hombre quien reconoce que es un pecador merece ir al infierno y se arrepiente del dolor de sus pecados, puede llegar a creer como Jesucristo se hizo el camino, la vida y la verdad por mí. Creer así es la fe verdadera, ¿sí? Jesucristo. Aquí, de nuevo, texto principal de hoy, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, de nuevo, texto principal de hoy, este versículo también, leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, ¿sí? El proceso de examinar y probar que mi fe es verdadera es posible por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿sí? Por medio de la Biblia. De esa manera tenemos que confirmar por medio de la Biblia que es el criterio y la voluntad de Dios, no mis pensamientos, ni mi criterio, no, con esta manera. En esa palabra de Dios se explica mi estado y mi destino espiritual. Y también está escrito exactamente el camino de solucionar los problemas del pecado por Jesucristo y arrepentirme de mi destino miserable por ser un pecador, conocer, confirmándolo y creer. Por eso, la Biblia dice así. Aquí, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Este versículo también muy conocido e importante, ¿no? Romanos 10, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, por la palabra de Dios podemos tener la fe correctamente.
Siempre a través de la Biblia, palabra de Dios, debemos examinar y probar si realmente nuestra fe es verdadera o no, ¿sí? Por la palabra de Dios. Para el hombre eso es lo más importante, ¿sí? Para cada uno de nosotros, para todas las personas del mundo, porque vino es Cristo para salvar a los pecadores. Y la Biblia dice, todas las personas son pecadores. Y cuando esa fe sea confirmada, el hombre que no había recibido la salvación tendrá la vida eterna y gozo verdadero, ¿sí? O sea, puede recibir la salvación. Y también cuando esa fe sea confirmada, el verdadero gozo de la salvación será restaurado y se convertirá en la fuerza impulsora para vivir más poderosamente por el Evangelio de Dios, para los que han sido salvos, ¿no? Pero estaban en una recesión de la fe. Sí, para estas personas también es muy importante para confirmar nuestra fe de nuevo, ¿sí? Aquí, Salmos, busquemos por último, Salmos capítulo 51, versículo 12 al 13. Por último, busquemos la Biblia. Salmos 51, versículo 12 al 13. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Sí, si confirmamos exactamente acerca de nuestra fe, nuestra salvación, podemos ser como esta persona, ¿sí? Por lo tanto, deberíamos tener siempre una vida de examinar mi fe por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, ¿no? Entonces, a partir de mañana se está preparando, ¿sí? Se está preparando el seminario de la Biblia. Aprovechemos esta oportunidad para examinar y comprobar una vez más, si mi fe y mi salvación son reales o no. Sí, chequeamos. Este seminario es último seminario de este año. Podemos decir también última oportunidad de este año, ¿sí? Y tal vez sea la última oportunidad de nuestra vida, ¿sí? Pero podría ser. Entonces, ¿no? Por lo tanto, le pido a todos ustedes que oren y participen en este seminario con un corazón anheloso y sincero, invitando a sus familiares, amigos, cercanos, ¿sí? Esta es muy importante, ¿sí? Entonces, no olviden, y hoy, cuando salgan, ¿sí? Tráelo los volantes para invitar a sus familiares, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijos de ti. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti, según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien tu palabra. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en toda nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos para poder propagar el Evangelio precioso para las almas perdidas en este seminario de la Biblia. Así que ellos puedan recibir la salvación. Nos llena con tu sabiduría y tu poder
para esta buena obra, para que podamos predicar tu evangelio muy fuertemente y adecuadamente. Hay algunos hermanos que tienen muchas dificultades y padecen muchos sufrimientos. Los cuida y consuela con tu consolación eterna y tu gran amor. Así que pedimos que proteja, guía y ayude nuestros caminos de la vida cristiana para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.